¿Alguien sabe lo que es la ecolocalización? Bueno, algunos sí saben, pero creo que la mayoría no. Y esto tenía que ver con un animal sorprendente. Ese animal es el murciélago. Que, bueno, ustedes saben lo que es un murciélago. Es un animal que vive en cavernas, en la oscuridad, pero que se mueve en esa oscuridad como se pudiera ver. De hecho, prácticamente los murciélagos son ciegos, pero vuelan en estas cavernas, dan vuelta como si fuera un laberinto sin chocar, y hay muchos de ellos, no chocan entre ellos, salen a cazar en la noche, en la oscuridad, y lo pueden hacer porque, a pesar de ser ciegos, son ciegos que ven la oscuridad, y usan eso, la ecolocalización, que es emitir un sonido. Tienen los oídos muy desarrollados y pueden oír cómo rebotan las ondas sonoras y saben exactamente dónde está cada cosa, hasta si está en movimiento o no, y es mejor que si tuviera una vista que pudieran ver en la oscuridad. De hecho, los búhos son unos animales que tienen ojos adaptados para ver en la oscuridad, pero los murciélagos lo superan en mucho, porque ellos es mejor que se vieran esta ecolocalización que ellos usan. Entonces podríamos decir que un murciélago es un ciego que ve. Y vamos a hablar un poco más acerca de esto, claro, no de animales, pero vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 10. Vamos a leer de los versículos 46 a 52. Dice la palabra de Dios: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra del Evangelio, que te pedimos tú uses para que podamos ver a Cristo, para que lo podamos conocer aún más, podamos ver su gloria, y en este caso que podamos ver su misericordia, todo lo que Él es, todo lo que Él hizo. Ayúdanos, Padre, que no seamos unos ciegos que no podamos ver a Cristo. Te pedimos que nos ayudes, que ores en cada persona, para que este Evangelio, esta palabra,
pues traiga lo que tú has querido que traiga, y por eso está ahí en nuestro Evangelio de Marcos. Ayúdanos, Padre, ponemos este tiempo en tu mano para que tu Espíritu esté con nosotros y nos ayude a ver a Cristo. Lo pedimos en ese nombre, en el nombre de Cristo, que sea para tu gloria. Amén. Jesús se acercaba cada vez más hacia Jerusalén, que era el destino final del viaje que inició en Capernaum. Ya había pasado por la región de Perea, cruzando al otro lado del río Jordán para evitar pasar por Samaria, como era costumbre de los judíos que hacían ese viaje para ir al templo viniendo desde la región de Galilea. Ahora nuevamente cruzó el río y se encontraba ya otra vez en el territorio de Judea, e iba subiendo. Jerusalén estaba en lo alto, iba en compañía de otros muchos viajeros y de sus discípulos. Este viaje fue un viaje de mucha instrucción para los 12 que había escogido para que estuvieran con él. Frecuentemente los llevaba aparte para enseñarles en privado. Por tercera vez les profetizó su muerte, sus sufrimientos, su resurrección, y ante una petición de 2 de ellos para ocupar un puesto de privilegio en su futuro reino, y el enojo de los otros 10, les recordó los principios del reino de Dios, totalmente diferentes a los de los reinos y los gobernantes del mundo. Y les dijo: el que quiera ser primero será siervo de todos. Ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esta es una revelación central del Evangelio y demanda una respuesta personal. La codicia humana y el deseo de sobresalir para un discípulo de Cristo deben transformarse en un servicio a los demás súbditos del reino de Dios, en imitación a lo que hizo Cristo, que dio todo lo que tenía para rescatarlos. Y dice la primera epístola de Juan, la primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Lo primero que tenemos es ir saliendo de Jericó, y en el versículo 46 dice, dentro de este viaje: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Jericó es una ciudad que está relativamente cerca de Jerusalén, poco más de 20 kilómetros. Esta es una distancia que se puede recorrer fácilmente en un día, un viajero que va a pie. Esta fue la primera ciudad que tomaron los israelitas cuando conquistaron la tierra prometida. Dios se las entregó, derribó las murallas para que el pueblo la tomara avanzando. Y Josué maldijo la ciudad para que no se reconstruyera.
de esta ciudad original solamente quedaron las ruinas. Sin embargo, fue reconstruida por los romanos a un lado, junto a la antigua ciudad. Herodes el Grande y su hijo Arquelao la embellecieron. Había dos ciudades de Jericó, la antigua en ruinas y la nueva. Entonces eso explica que al salir de Jericó estaba ahí Bartimeo, como dicen Marcos y Mateo, y Lucas dice que fue cuando Jesús se acercaba a Jericó, refiriéndose a la otra ciudad de Jericó, pero que no hay ninguna contradicción, y además sería algo que no afectaría en nada el relato. Otro detalle que han usado los críticos que buscan el más pequeño pretexto para justificar su incredulidad es que Mateo menciona a dos ciegos sentados junto al camino, mientras Lucas y Marcos a solo uno. Simplemente Lucas y Marcos se enfocan en uno de ellos, seguramente en el que clamó, mientras que el otro estaba ahí a la expectativa, sentado junto a él. Los evangelios no son una biografía que quiera describir todos los detalles. Si es una biografía, es la historia de la vida de Jesús, pero cada uno tiene un objetivo, está dirigido a un diferente público y resalta diferentes aspectos de Cristo, y en conjunto es como podemos conocer a Cristo. Y como dijo Juan en su evangelio, Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Continuando con su viaje, Marcos dice que era una gran multitud. A todos esos viajeros que iban a Jerusalén por la proximidad de la Pascua, se sumaron muchos de los habitantes de la ciudad de Jericó, atraídos por la enorme fama de Jesús, del que indudablemente habían oído hablar. No se hablaba de otra cosa más que de Cristo, porque su fama era mucha, pero no lo habían visto todavía. Por eso todos iban para verlo, siguiéndolo con curiosidad y esperando ver más de él. En la orilla del camino estaba sentado un ciego pidiendo limosna. No es común que Marcos dé el nombre de los beneficiados por un milagro. Normalmente dice un sordo, un cojo, un leproso o un endemoniado, pero a veces sí lo hace, sí da el nombre, como por ejemplo Jairo. Y se piensa que aquí da el nombre porque Bartimeo llegó a ser un miembro prominente de la iglesia primitiva. Como Marcos escribe a un auditorio principalmente romano, explica que Bartimeo es hijo de Timeo. La partícula bar significa eso, hijo de, y lo que eso no lo tendría que haber explicado si el auditorio fuera los que conocían el idioma arameo como los judíos. Así queda listo el escenario, y lo primero que tenemos es pidiendo misericordia, los versículos 47 y 48. Dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. En esos momentos este era un lugar muy apropiado para pedir limosna,
porque pasaba una gran cantidad de gente para ir a Jerusalén, y algunos de ellos pues le podían dar alguna moneda. Oyó una multitud que pasaba, oyó mucha gente que pasaba, mucho más de lo que podía esperarse. Le preguntó, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre? Y le dijeron que era Jesús Nazareno. Mateo, en su evangelio, dice que había de ser llamado Nazareno para que se cumpliera lo que habían dicho los profetas. Isaías profetizó que la región que estaba en tinieblas, Galilea de los gentiles, vería gran luz, refiriéndose que de ahí saldría el Mesías, y de Galilea, de un poblado insignificante. En ese tiempo, ser de Nazaret era ser considerado casi gentil, entonces era un término despectivo. Natanael le dijo a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pues era despreciado, era como casi un insulto decirle a alguien que era nazareno. En la cruz había un título escrito por Poncio Pilato que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, como dice en el Evangelio de Juan. Y esto señala el disgusto que tenían los judíos contra Jesús. En el libro de Hechos se nombra a Pablo como cabecilla de la secta de los nazarenos. Los que le dijeron a Bartimeo que era Jesús Nazareno, seguramente eran judíos que eran partidarios de los fariseos y no aprobaban a Jesús. Por otro lado, indudablemente Bartimeo había oído hablar de Jesús, ya que al oír que era Jesús Nazareno, enseguida empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No podemos saber hasta qué punto Bartimeo entendía lo que significaba este título de hijo de David, pero lo que sabemos es que en el tiempo de Jesús quería decir lo mismo que Mesías. Unos versículos más adelante, la próxima semana, la otra, vamos a ver qué eso gritaba la gente en esa entrada triunfal a Jerusalén, gritos de alabanza. Más claramente lo vemos cuando Jesús les preguntó a los escribas en el templo: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Lo que Bartimeo estaba gritando era este título, reconociéndolo como Mesías. Pero de cualquier manera, lo que había escuchado Bartimeo lo había llevado a tener una mejor respuesta que la mayoría de las personas a la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? La gente pensaba que era Juan el Bautista o alguno de los profetas. Pedro entendió que era el Cristo, no porque era más inteligente, sino porque el Padre se lo reveló. Bartimeo también lo había entendido por la misma razón, y al saber que estaba allí, comenzó a dar voces, es decir, a gritar y a repetir su clamor: Hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba rogando que Jesús tuviera misericordia de él, que se compadeciera de él. Solo pedía una cosa: misericordia, nada más. Su condición era lamentable, era ciego, lo que lo obligaba a tener que pedir limosna a la gente que pasaba para obtener su sustento. Esa era la razón por la que ahora se encontraba a la orilla de un camino
por el que pasaba mucha gente. Los discapacitados, los ciegos, sordos o cojos, y los enfermos, como los leprosos, eran considerados pecadores en esa sociedad. Según la teología que tenían, pensaban que la situación que sufrían era un castigo de Dios por el pecado de ellos o el de sus padres. El clamor disgustó a muchos en la multitud. Tal vez era lo fuerte y lo ruidoso de los gritos lo que les molestaba, o quizá era que no querían que públicamente se diera el título de Hijo de David a Jesús, porque estaban de acuerdo con el rechazo a Jesús de parte de los fariseos y lo reprendían para que dejara de gritar, es decir, lo regañaban. Lo menos que le decían era: ya cállate. No era más que un mendigo, no era alguien que pudiera hacer nada ni ocupar ningún lugar en el futuro reino del Mesías. No tenía lugar en los planes del gobierno de un reino. Había muchos que lo presionaban para que dejara de gritar, pero en lugar de dejar de gritar, en lugar de callar, él clamaba mucho más. Solo decía una cosa: Hijo de David, ten misericordia de mí. Se daba cuenta que si de alguna parte tenía ayuda, tendría que venir del Hijo de David. Bartimeo había perdido la vista, por lo que no pudo ver ninguna de las obras de Jesús. Pero él había oído, y lo que había oído fue suficiente para convencerlo que el tiempo se había cumplido. Finalmente, las profecías se estaban cumpliendo y Dios había enviado al Mesías. Él estaba ciego, pero podía ver mucho más que la multitud. Era como un murciélago que veía en medio de la oscuridad. No veía a Jesús como un hombre de Nazaret, como lo veían los que estaban a su alrededor, sino que lo reconoció como el Hijo de David, el Rey esperado por tanto tiempo por Israel, que salvaría al pueblo de sus pecados. El pueblo de Israel era ciego a la presencia del Mesías entre ellos, pero un ciego de vista veía con toda claridad la presencia del Mesías. Por un lado estaban los discípulos de Jesús, que sabían quién era Jesús, lo veían, pero borrosamente. Todavía pensaban en él como alguien que les iba a dar un lugar de autoridad y de poder en el futuro reino. Dos de ellos se lo acababan de pedir. Pedir dinero y pedir poder es lo mismo que pedir dinero. Van de la mano. El poder se convierte en riqueza y la riqueza se convierte en poder. El que tiene dinero es rico y poderoso, y el poderoso termina por obtener riqueza. La riqueza se le pega de alguna manera. Un gobernante dijo: un político sin dinero es un pobre político. Muchos quieren deslindarse de eso. Dicen: yo no tuve dinero cuando fui gobernante, y lo esconden, lo heredan a sus hijos y dicen: lo tienen mis hijos, yo no tengo nada. Pero
El poder y la riqueza son casi sinónimos. A veces nosotros nos asombramos de la ceguera de los discípulos que estaban en un contacto íntimo y continuo con Jesús, pero ellos no pudieron ver todo el brillo de Jesús, de Cristo, hasta que su maestro llevó a cabo su obra y dio testimonio de sí mismo, no solo hasta que murió por nuestros pecados, sino hasta que resucitó para nuestra justificación y hasta que envió a su Espíritu para recordar y enseñar a sus lentos entendimientos las cosas que antes habían sido incapaces de ver y de asimilar. Por otro lado, estaba la multitud de judíos que veían a Jesús como un nazareno, alguien despreciable, igual de despreciable que ese ciego pecador o hijo de pecadores que gritaba. Hombres en rebeldía contra Dios, amándose a sí mismos y obedeciéndose a sí mismos, justificando sus pecados con un arrepentimiento superficial, llevando alguna ofrenda al altar, siendo religiosos por fuera, pero en todo lo demás con un corazón que ama las cosas del mundo. Lo que tenemos aquí es un retrato de la condición humana. Todos caen dentro de una de estas dos categorías. En un principio, todos estamos completamente ciegos, como los de la multitud, que ni siquiera se dan cuenta de que son ciegos, no pueden ver su condición perdida. Ellos se creen cercanos a Dios. ¿Acaso no van a Jerusalén a celebrar la Pascua en la ciudad de Jerusalén, obedeciendo uno de los mandamientos de Dios? Están viendo a Jesús, todos con incredulidad, unos con indiferencia, otros con desprecio, y siguiendo las opiniones de los que ellos consideran sabios y espirituales, como los escribas y fariseos. Esto mismo sucede con todos los que estamos aquí. Algunos somos como la multitud, ni siquiera reconocemos que estamos ciegos. Hemos oído hablar mucho de Jesús, pero eso no ha hecho ninguna diferencia. Podemos vivir sin ningún problema como cualquiera de los que nosotros consideramos incrédulos, de los que se consideraban en aquel tiempo gentiles, que no tienen ninguna relación con el pueblo de Dios, pero pensamos que tenemos una relación con Dios. ¿Acaso no venimos los domingos para obedecer los mandamientos? ¿No leemos y oramos? Lo que hemos oído no nos ha hecho dejar nuestra indiferencia. Estamos aquí por la influencia de alguien, pero no nos consideramos condenados. Sabemos del pecado, pero eso no nos afecta a nosotros. ¿Acaso no es verdad que todos somos pecadores? ¿Por qué tendría que preocuparme? Nuestra conducta muestra que nuestro corazón no ha cambiado. Pecamos, nos sentimos mal por un tiempo, poco tiempo, pero regresamos otra vez al pecado y no lo dejamos. Pero no solo eso, no lo queremos dejar, es parte de nuestra manera de vivir. Practicamos el pecado, no tenemos una lucha
contra el pecado. Nuestra relación contra el pecado no ha cambiado. Es igual que antes. Los del otro grupo somos como los discípulos. Hemos visto a Cristo como lo que es, el Mesías, el Salvador del mundo, pero lo vemos borrosamente. Pensamos que Jesús nos va a dar prosperidad, que vino para hacernos felices ahora. Seguimos esperando recibir una recompensa. No entendemos y no confiamos totalmente en Él. Todavía nos amamos más a nosotros mismos que a Él. ¿En qué grupo estaba Bartimeo? Él estaba más cerca de los discípulos. ¿En qué grupo estás tú? Bartimeo había puesto toda su confianza en Cristo y a pesar de la oposición no dejó de confiar y no dejó de clamar. Tenemos la misericordia concedida. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Jesús tenía en mente la cruz. Había abierto su corazón a sus discípulos. Les había dicho lo que seguía. Sabía lo que le costaría. Sabía lo que iba a sufrir. Pero estaba dispuesto a pagar el precio para librar a su pueblo. Tenía en su rostro dibujada la determinación. Difícilmente podía pensar en otra cosa, pero oyó un clamor desesperado. ¿Pasaría de largo? Tenía una visión demasiado importante. No podía distraerse por ningún motivo. ¿Haría oídos sordos al clamor? Por supuesto que no. Él había venido para dar su vida en rescate por muchos. Cada uno de esos muchos que le dio el Padre era muy importante para Jesús. Vino a dar su vida por cada uno de ellos. Aunque fueras solo uno, aunque fueras solo tú, igual hubiera venido a pagar por ti para salvarte. No pasaría de largo ante una sola alma que suplicaba desde el fondo. Había venido a él y no lo despreciaría, no lo echaría fuera. El profeta Jeremías había dado la palabra de Jehová al pueblo, y la palabra que le dio decía así: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquí estaba cumpliéndose esa profecía. No dejaría sin respuesta el clamor. Detuvo su marcha, hizo un alto total para atender a aquel que clamaba. En ese momento, ese ciego era lo más importante para Jesús, ese que era despreciado por todos, que no tenía nada que ofrecerle, que no podía darle nada. Pero el Padre le había dado la gracia de reconocer al Hijo de David. Y el Hijo de David estaba dispuesto a servirlo. Y lo mandó llamar. Y eso es lo que hizo con cada uno de nosotros.
Vamos a 2 de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo llamó. Cuando lo llamó, la actitud de la gente cambió. Los mismos que le mandaban callar empezaron a animarlo para que fuera a Cristo. Tal vez tenían curiosidad y querían ver a Jesús hacer algún milagro, como tantos que habían oído que hacía. Y le dijeron a Bartimeo: ten confianza. Si el que había hecho tantos milagros, había demostrado su poder, haciendo tantas señales, lo llamaba, era porque algo quería hacer, pensó Bartimeo. Varias veces Jesús dijo a los que él iba a ayudar haciéndoles un milagro: ten ánimo. Aquí, para darle más ánimo, le dijeron: levántate, te llamo. Estas palabras deben ser de ánimo para ti, que has estado clamando, para ti, que te sabes ciego y que te sientes derrotado en tu lucha contra el pecado. Y también para ti, que crees que ves, pero tu vida sigue vacía, a pesar de lo poco o mucho que has logrado. Ten confianza, levántate de tu impotencia y de tu incapacidad. Ten confianza, ya. No todos responden pronto al llamado. Algunos nunca responden, pero Bartimeo sí lo hizo. Pudo ver que ahí estaba la oportunidad de su vida. Dice el versículo 50: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojó su capa. La versión de la Biblia de las Américas traduce que se levantó de un salto y vino a Jesús. La expresión de cómo lo traduce resalta la confianza y la determinación del ciego. La capa la utilizaba para dormir sobre ella, para protegerse de las inclemencias del clima, y para ponerla, y ahí la gente echaba la limosna y ahí la recogía. Era muy valiosa para un mendigo como Bartimeo. Probablemente era su única posesión. Pero al oír el llamado de Cristo, dejó de importarle. Hay un gran contraste con el joven rico, para el que sus riquezas y posesiones eran más valiosas que Cristo. Bartimeo estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para ir a Cristo. Pocos estamos dispuestos a dejar nuestra seguridad y nuestra comodidad para ir a Cristo. Muchos no iremos si hay un precio que pagar. Seamos ricos o pobres,
el convertirnos en discípulos de Cristo nos debe llevar a romper nuestra relación con nuestras posesiones. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dijo Cristo. Lucas 14:33. Renunciar a lo que se posee no significa necesariamente que te tengas que deshacer de todo. Ahí mismo, en Jericó, Lucas cuenta que se encontró con otro hombre, con un hombre llamado Zaqueo. Y Jesús alabó a Zaqueo porque cuando se encontró con Jesús decidió dar la mitad de sus posesiones a los pobres, pero no todos sus bienes, la mitad. Renunciar a todos significa que debemos reconocer que todo lo que tenemos en realidad pertenece a Cristo y nosotros voluntariamente lo ponemos para su servicio. Él nos da la responsabilidad de administrarlo sabiamente, pero si lo tenemos, no debemos permitir que eso que tenemos nos separe de Él, sino que nos lleve más cerca. Para eso nos lo dio. La gran diferencia entre el joven rico y Bartimeo es que los dos debían dejar su apego a las posesiones para seguir a Jesús, pero solo uno de ellos estuvo dispuesto a hacerlo. Al joven rico solamente le faltaba una cosa: le faltaba Cristo, le faltaba amarlo de verdad, tanto como para dejar todo con tal de estar a su lado. Tenía que dejar de atesorar posesiones para atesorarlo a Él. No pudo ver que el mayor tesoro del cielo y por lo tanto de la tierra es Cristo. Y si realmente deseaba heredar la vida eterna, lo que necesitaba era tener a Cristo, la única cosa que le faltaba. En cambio, Bartimeo, cuando oyó que Jesús lo llamaba, arrojó su capa. No iba a permitir que nada le estorbara para ir a Cristo. Fue como un niño pequeño que no tiene nada que ofrecer a cambio. Fue a Cristo sin llevar nada de Él. Fue con esa confianza de un niño pequeño en su Padre. Él reconoció a Cristo como el tesoro valioso por el que valía la pena dejar todo con tal de adquirirlo. Si alguno oye el llamado de Cristo, debe arrojar lejos todo lo que pudiera ser un obstáculo para ir a Cristo. Puede ser algún pecado que no está dispuesto a dejar completamente, o puede ser algo que en sí mismo no sea pecaminoso, pero que nos estorba y a veces nos impide seguir a Cristo, como puede ser un trabajo, una amistad, alguna afición o las posesiones. Debemos despojarnos de todo lo que nos estorbe, de todo peso inútil que no nos deja avanzar en pos de Cristo. Dice Hebreos 12, versículo 1, la primera parte del 2.
tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice el siguiente versículo, el 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. El ciego había pedido una audiencia al rey, y el rey se la había concedido. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y esta es la misma pregunta que hizo a los dos discípulos que le pidieron una audiencia para pedirle algo. A ellos también les dijo: ¿qué queréis que os haga? Las mismas palabras. Y en esto vemos la razón por la que este milagro está narrado, y precisamente aquí. La sanación del ciego no es un milagro más. ¿Para qué poner uno más? Muchos ciegos han recuperado la vista por mano de Jesús. Paralíticos han sido levantados, sordos han oído, endemoniados han quedado libres. ¿Por qué un milagro aparentemente sencillo? Otra vez, hay una razón muy importante. Jesús continúa con la enseñanza a sus discípulos de que el mayor es el que sirve, y que Él no vino para ser servido, sino para servir. Ante un necesitado, no pensó en sí mismo, no pensó en su importante misión, se detuvo para servirlo y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Los discípulos respondieron ciegamente: lo que queremos es tener autoridad, lo que queremos es tener poder, y todo lo que viene con eso. ¿Qué pediría el ciego? Nosotros sabemos cómo termina la historia, pero si no lo supiéramos, un ciego que también fuera ciego espiritual hubiera pedido lo que él creía que era la solución a sus problemas. ¿Qué quieres que te haga? Pues lo lógico: dame unas monedas. Pero en realidad, dame muchas monedas, porque no puedo trabajar, estoy ciego, y con esas monedas, aunque esté ciego, no tendré problemas. Eso es lo que necesito. Nosotros actuamos con ceguera cuando vamos al trono de gracia y pedimos así: Señor, provéeme, tengo necesidad económica, ayúdame con eso, y lo demás se soluciona solo, de una manera u otra. Lo que necesito es asegurar mi sustento, necesito pagar mi deuda, o ese tratamiento tan caro. Mi problema es eso que no tengo. Pero Bartimeo era un ciego que veía, y veía más allá, y pidió por su verdadera necesidad.
Maestro, que recobre la vista. Estaba pensando en la vista física, pero la vista espiritual ya la tenía. Ahí estaba la confianza en Cristo y la determinación de ir a Él y seguirlo. Los intereses de Bartimeo no eran los mismos que los del hijo del trueno para ocupar un lugar destacado. Quería recuperar la vista para seguir a Jesús. Lo vemos con claridad cuando después de que recibió la vista, Jesús le dijo que se fuera. Vete, recupera tu vida, recupera tu libertad. Pero él lo siguió por el camino, con rumbo a la cruz, con rumbo a Jerusalén, sin separarse de él. La pregunta que Jesús le hizo sirvió para sacar a la luz lo que había en su corazón y cuál era el interés que tenía en él. Muchas personas se acercan a Dios porque quieren resolver un problema que no han podido resolver de ninguna manera, y Dios es su último recurso, pero realmente no tienen un interés en él. Desde luego, Jesús sabía la condición del ciego y cuál era su necesidad. Desde antes de que se lo dijera, y pudo haberlo sanado de inmediato, pero inició un diálogo para tener un encuentro personal con Bartimeo, en el que el hombre atribulado pudiera expresar su necesidad, hacer su petición y mostrar su confianza y por lo tanto su fe. De esta manera estableció una relación de comunión personal con él. Él quiere una relación personal con cada creyente. El ciego mostró su fe de varias maneras, no solamente clamando y mostrando su confianza, también en su respuesta. Marcos usa la palabra Raboni, que en nuestra versión se traduce como maestro, pero debe interpretarse como un título reverente, equivalente a reconocerlo como Señor, que es el término que aparece en Lucas y Mateo. Dice nuestro último versículo 52: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La palabra usada para salvar es la misma que se usa para sanar. Significan las dos cosas esta palabra. Así se traduce en la versión de las Américas como sanar, y de las dos maneras tiene un significado apropiado. Fue sanado y también fue salvado. La fe en sí misma es un don de Dios, y sin embargo en diversas ocasiones Jesús alaba al que ha recibido este don. La fe de la que habla aquí Jesús no es simplemente una fe que se refiere a que recibió un milagro. Tu fe te ha sanado, sobre todo por lo que hizo después Bartimeo. Cuando Jesús lo sanó, restaurándole la vista, lo bendijo no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Y sucede lo mismo en otros casos, como aquel leproso que alabó a Dios y regresó para agradecerle por haberlo sanado. También le dijo: tu fe te ha salvado. Y desde luego también lo sanó.
A la mujer con el flujo de sangre le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dice el versículo que enseguida recobró la vista, en un momento ciego. Al siguiente momento veía claramente. Esto es una figura de la salvación. Cristo es predicado, el ciego oyó de otras personas, escuchó, luego ahí junto al camino algunos animan al ciego a ir a Jesús y seguramente lo llevaron guiándolo de la mano, que era ciego, había muchas personas, podía tropezar, podía chocar con ellos, lo llevaron a Jesús. No puede ir solo, como nadie puede ir solo, y queda ante Jesús. Entonces Dios abre los ojos ciegos. Bartimeo recibió la vista y con ella su independencia. Ya no tendría que depender de otros. También recuperó su dignidad social. Ya nunca más tendría que mendigar. Ahora podía ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua como cualquier otro judío. Se podía decir que fue librado de la esclavitud en la que se encontraba debido a su ceguera, y quedó profundamente agradecido. Y seguía a Jesús en el camino, un fruto que comprobaba su salvación. Aquel hombre no deseaba otra cosa más que seguir a Jesús, pero hizo algo más. Lucas dice que glorificó a Dios y la gente del pueblo hizo lo mismo. Dice Lucas, en el pasaje paralelo, y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Lucas 18:45. Así es el camino de salvación. Levántate, ten confianza, te llamo. Dice el Salmo 50:15: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por esta palabra que nos debe dar ánimo al saber que Cristo nos llama, no por una obra nuestra, no por algo que hayamos hecho, pero danos la vista para que podamos ver a Cristo y vayamos pronto a Él. Obra con tu Espíritu, Señor, obra entre nosotros, lo necesitamos tanto. No podemos ver a Cristo en todo lo que es, no lo podemos apreciar, por más que pensemos que lo conocemos. Nos hace falta mucho y estamos aquí para eso, Padre, para que tú nos enseñes, para que tu Espíritu nos abra los ojos, y si somos de Cristo tenemos el Espíritu. Obra a través de ese Espíritu, Señor, a los que no lo tengan, dáselos. Han oído de Cristo, abre sus ojos ciegos, y trae salvación, Padre, que para eso vino Cristo, para dar su vida en rescate por muchos. Y que todo eso te dé la gloria a ti, solamente a ti. Lo pedimos en ese nombre bendito de Cristo. Amén.